En primer lugar, yo quiero traer el saludo de la doctora Midori de Javish, ministra de Salud, para este evento de la presentación de este libro de estudio del impacto económico de la anemia en el Perú. Hace unos días, viendo también el tema de enfermedad o problemas de muerte neonatal, analizábamos un poco, recordábamos un poco qué ha pasado con el sector en los últimos años, ¿no? En la mañana, ayer, que estaba pensando en eso, dice, bueno, en este siglo, vamos a hablar de lo que ha pasado en este siglo, ¿no? Y en este siglo, digamos del 2000 a la fecha, una cosa grande que ha cambiado, antes de hablar de los indicadores sanitarios, es que el presupuesto en salud se ha incrementado. En el año 2000, el presupuesto de salud para todo el país era de 1.700 millones de soles, con un 8% dedicado a inversión. Este año tenemos un presupuesto de 10.500 millones de soles, con un 20% dedicado a inversión. O sea, ha habido un incremento significativo del presupuesto dedicado al sector, lo que ha podido influir, lo que ha permitido que se influya en algunos resultados sanitarios, ¿no? La muerte materna se ha reducido de 185 a 93 muertes por 1.000 nacidos vivos y debemos seguir disminuyendo. La muerte infantil ha bajado de 43 a 16 por 1.000 nacidos vivos. Y en el rural la baja ha sido más grande proporcionalmente y se ha reducido la brecha entre urbano y rural. Todavía es más alta, estamos en 26 la muerte infantil, pero esa bajó de 60, entonces la brecha es más chica, ¿no? La desnutrición crónica también se ha reducido, no dado tanto, pero ha reducido de 28 a 19, ¿no? De 8,5 a 19,5, casi 10 puntos, ¿no? El parto institucional en las zonas rurales, que es es el punto en el que estamos apuntando mucho en los últimos años, ha subido de 24% a 64% en el 2011, ha sido un poquito más en el 2012, ¿no? Hemos consolidado aseguramiento público. Al empezar la década teníamos un seguro escolar y un seguro materno-infantil como piloto. Ahora tenemos un seguro integral de salud que ya abarca todos los grupos de edad y tenemos el 82% de la población en pobreza extrema que está asegurada, ¿no? Tenemos ya una ley de aseguramiento universal que declara la obligatoriedad del aseguramiento y obliga al Estado a emprender acciones para que eso se llegue a cumplir, reduciéndose así la barrera económica. Valga la pena mencionar que en este tema, revisando cifras también, hace el 2011, si mal no recuerdo, la SUNASA, la Superintendencia de Aseguramiento, publica una evaluación en las zonas piloto iniciales, Huancavelica y Ayacucho Purímac. Y cuando la encuesta en NAO pregunta, ¿te enfermaste las últimas 2-3 semanas? ¿Fuiste? ¿Buscaste ayuda? ¿Accediste? Y si no buscaste, ¿por qué no buscaste? Si no buscaste, ¿por qué no buscaste? En el 2007 la respuesta era, en estas 3 regiones, 30%, porque no tenía dinero. Unos años después es 7%. O sea, a pesar de que la misma encuesta dice que el gasto de bolsillo no se ha reducido mucho, la barrera económica para decidir buscar ayuda sí se ha reducido. Falta mucho por hacer, es cierto, ¿no? Pero yo quería un poco puntualizar diciendo, hemos avanzado. Alguien decía en esa reunión, estemos contentos que hemos avanzado, no... Decía, sí, estemos contentos, pero no nos demoremos mucho en estar contentos porque todavía hay mucho más que hacer, ¿no? O sea, hemos avanzado, pero todavía tenemos brechas muy grandes y todavía hay muchos temas que siguen teniendo problemas, y en esos temas que todavía estamos teniendo problemas y que no estamos entrando a un ritmo de reducción esperable, es el tema de anemia, ¿no? Nosotros hemos bajado 10 puntos en anemia en este siglo, digamos, ¿no? En menores de 3 años de 60 a 50%,
pero la reducción en el área urbana ha sido 15 y en el área rural ha sido 5. Nuestra brecha se ha incrementado, es uno de los pocos indicadores en que la brecha se está incrementando en vez de reducirse, ¿no? Entonces, esto, y junto con el tema de desnutrición, es una de las preocupaciones del Estado, y se han priorizado acciones para esto, ¿no? Y así conversamos hace un rato, a fines del siglo pasado, sale el presupuesto por resultados, que recordábamos que nace como una de las estrategias para proteger el presupuesto, para evitar que ese presupuesto que yo destino a desnutrición se vaya para otras actividades que no tengan que ver con el problema. Entonces, ya a través de ahí se ha inyectado presupuesto preferente para las actividades de reducción de desnutrición. El Plan Esencial de Aseguramiento Universal cubre también el diagnóstico y tratamiento de anemia y las acciones desde los servicios de salud para evitar la desnutrición. Recordemos, y yo recalco, desde los servicios de salud, porque el problema de desnutrición o de buena nutrición en parte es el problema del sector y en parte es problema de otros sectores, ¿no? Cuando hablamos con un niño, para que se nutra adecuadamente, debe tener la madre un embarazo normal, debe hacerse diagnosticar los problemas principales como infección urinaria, que produce tanto problema de prematuridad, hipertensión, problemas en el parto. Ese parto debe ser institucional, ese niño no debería nacer con bajo peso, deberíamos hacer que reciba lactancia materna, que su alimentación complementaria o su lactancia sea adecuada, no sea líquida, sino sea sólida, y que ese niño esté protegido con sus vacunas, pero que además ese niño no tenga diarreas, ¿no? Que se pueda tener acceso a agua limpia, que pueda su familia tener acceso a alimentos, entonces que tenga empleo, que haya condiciones sanitarias. Ya estamos hablando de temas que trascienden el sector, ¿no? Y quería un poco recordar eso, y en este estado, en este escenario es que se presenta ese estudio. Este estudio que dice, veamos cuál es el costo para la sociedad, para el Estado, para todos, de tener anemia en el país, ¿no? Este estudio que ha desarrollado GRADE con el auspicio de la Fundación contra el Hambre pone en relieve todas las implicancias sociales y económicas de esta enfermedad. Y es por eso que el Ministerio está acá ahora acompañando la presentación del estudio, saludando a las instituciones que, con su compromiso por el desarrollo, dan luces sobre la magnitud de las consecuencias de este problema de salud pública, ¿no? Sin decir más, yo dejo la palabra a nuestra coordinadora para que escuchemos de qué se trata el estudio. Gracias. Ante todo, permíteme de transmitir un saludo cordial del jefe de delegación de la Unión Europea en el país, embajador Hans Alden, que se encuentra afuera. Para mí es un honor de estar aquí y de compartir los resultados del estudio Impacto Económico de la Anemia en el Perú, que es uno de los resultados que se han ejecutado dentro del marco del proyecto Combatir la Anemia en la Sierra Central del Perú, y que viene implementando por la ONG Acción contra el Hambre con un apoyo financiero de la Unión Europea. El proyecto pretende disminuir la anemia de los niños y de las niñas de 6 a 36 meses que habitan las zonas rurales andinos y fortalecer las capacidades de autoridades regionales y también de los organismos de las organizaciones de sociedad civil para encontrar las soluciones a este problema de anemia que afecta económicamente y socialmente el desarrollo de las regiones andinos. El proyecto está financiado en el marco del programa de actores no estatales y sociedad y autoridades locales en desarrollo, cuyo objetivo es de fortalecer la sociedad civil para que participe en las estrategias de reducción de la pobreza
y en el contexto de desarrollo sostenible en los países socios de la Unión Europea, entre otros Perú. El proyecto, el programa tiene 3 ejes: fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, de los actores no estatales, incremento y fortalecimiento de participación de ellos en las políticas, en la ejecución de las políticas públicas, así como fortaleciendo las capacidades de las autoridades locales y regionales y mejora de las estrategias políticas, desarrollo y planes de inversión. Estamos seguros que este estudio va a ser muy útil y constructivo y que permitirá priorizar y llamar atención sobre los enormes impactos negativos de la anemia para el desarrollo sostenible de este país. Hay muchas sinergias entre el proyecto y la cooperación bilateral de la Unión Europea, el programa grande que nosotros tenemos, apoyando el programa articulado nutricional europeo. Estamos seguros que las sinergias están creadas y que ambos proyectos van a contribuir a combatir la desnutrición y la anemia en este país, y que ya estamos teniendo los resultados que acabamos de escuchar. Para concluir, quisiera destacar el esfuerzo de acción contra el hambre y de todos los colaboradores de esta acción: Ministerio de Salud, UNICEF, Centro Internacional de la Papa, GRADE, la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil y el Grupo Impulso Anemia No. Muchas gracias, y si están interesados para ver un poco más detalles sobre el apoyo europeo, hemos aportado unos videos que pueden encontrar a la entrada de la sala. Gracias. En primer lugar, buenos días a todos, y daros especialmente las gracias por acompañarnos con GRADE a la presentación del estudio que hoy vamos a mostrar, ¿no? Y especialmente agradecer a las personas que están en el panel por haber hecho el esfuerzo en venir aquí a acompañarnos, ¿no? Bueno, hoy en día pocos países dudan de que cualquier inversión en desarrollo no va a dar los mismos resultados si antes no tenemos en cuenta la problemática de salud infantil, ¿no? Y es por ello que este país desde hace varios años ha tomado la desnutrición crónica como una de sus máximas prioridades, ¿no? Y hoy en día, desde el presidente hasta las familias de la sierra, demás autoridades, la sociedad civil, todos estamos convencidos de que esta es la línea a seguir, trabajar la desnutrición crónica, ¿no? Lamentablemente tenemos otro problema de salud infantil que tiene unas consecuencias similares a la desnutrición, en cuanto a que debilita el sistema inmunológico, dificulta el desarrollo psicomotor, el aprendizaje, al afectar a la memoria y a la concentración, que son tan importantes para la inversión en educación que realiza este país, menoscaba también la capacidad productiva y, en definitiva, es un indicador de la influencia que tiene en el desarrollo humano y en el potencial que tiene para hipotecar el futuro de este país, ¿no? Bueno, todos ustedes saben que me estoy refiriendo a la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Un problema que afecta a un número de niños bastante más elevado que la desnutrición crónica, y se dan casos como Lima, donde por cada niño desnutrido hay 8 niños que tienen anemia, en Lima metropolitana. Paradójicamente, a pesar de que la anemia genera consecuencias similares a la desnutrición crónica, su evolución parece bien distinta. Mientras que la desnutrición crónica ha seguido esta línea descendente, la anemia no. La anemia este año ha pegado un pequeño repunte y no baja con el mismo nivel que la desnutrición crónica. Entonces, hay casos también como el de Ayacucho, por ejemplo, que ha disminuido el departamento que más los indicadores de desnutrición crónica, y es el departamento que más ha subido la anemia. Esto nos da a entender que la anemia requiere también de su propia estrategia de trabajo, y que no solo vale con las acciones en desnutrición crónica, ¿no? Aunque a nuestro modo de ver, lo que principalmente ahora requiere es una conciencia pública y social similar a la lograda con la desnutrición crónica, ¿no?
Y bueno, este estudio pues tiene como objetivo avanzar en esta concienciación de la problemática de la anemia, presentando una nueva importante evidencia, ¿no?, que tiene que combatir la anemia para el país, y que espero pues que les resulte interesante. Muchas gracias. En la primera parte de la presentación tenemos algunas cifras sobre la anemia en el Perú, que quizás no vale la pena detenerme aquí porque el público las conoce bastante bien y han sido comentadas antes, sino solamente recalcar nuevamente que es un problema importante en el Perú, ¿no?, que las cifras de la anemia comparadas con otros problemas y con las mejoras de los últimos años significativas en tantos aspectos de salud en particular llaman la atención, y se tienen todavía números que no corresponden a los niveles de desarrollo económico y social del país, ¿no? Acá tengo solo las cifras que cubren hasta el año 2010, pero lo que vemos es que si bien hay reducciones, los porcentajes de prevalencia de anemia en los grupos más afectados, que son los niños menores de 5 años y las mujeres en edad fértil, son todavía bastante elevados. Entonces, dado este contexto que ha sido claramente mostrado por las personas que han hablado antes que yo, y la importancia de la anemia, que al igual que la desnutrición crónica, afecta al individuo a lo largo de su vida, ¿no?, y por lo tanto afecta al país también a futuro, no solo en el momento en que se presenta el problema, y la importancia que esto puede tener para el país, para el individuo, para las familias, para las comunidades y para el país, nos parecía sumamente importante mostrar, evidenciar, dar un concepto de magnitud de cuáles son los problemas y los costos que genera la anemia. Y también recalcar nuevamente que se vienen haciendo esfuerzos importantes en el sector salud. Comienza a haber una concientización del problema de la anemia, algunos esfuerzos interesantes como la iniciativa Anemia No, y nos parece que es un momento crítico para mostrar cifras que traten de dar el impacto de este problema y ayudar a empujar a que las iniciativas puedan cobrar más fuerza y se logren los resultados finalmente de reducción de la anemia. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos en el estudio? En primer lugar, como gran objetivo general, es identificar y estimar los costos económicos para el Estado y para el país, para la economía del Perú, que se generan como consecuencia de la prevalencia de la anemia. Específicamente, entonces, ¿qué costos son los que estimamos, los costos más importantes que se tratan de estimar? Por un lado, los costos económicos que se producen en la sociedad debido a la prevalencia de la anemia entre los adultos, que son tasas bastante menores, pero igualmente importantes y que vale la pena estimar. Después, estimar los costos económicos futuros para la economía como consecuencia de la prevalencia de la anemia en los niños, ¿no? La anemia en los niños hoy, ¿qué costos va a generar a futuro para el país? Y como tercer punto, los costos en los que incurre el Estado, los gastos en los que incurre el Estado debido a los problemas de salud o a la atención propia de la anemia. Eso por un lado. Por otro lado, la idea es comparar estos costos en los que se generan como consecuencia de la anemia con los costos que hipotéticamente, que ojalá el Estado incurriría si es que implementan un programa preventivo de anemia completo, digamos, ¿no?, integral. Entonces, la metodología para este tipo de estudios, que en primer lugar es importante mencionar que es sumamente complicado, ¿no?, como podrán imaginarse, estimar los costos de la anemia en todos estos temas de productividad, de salud, etcétera. Entonces, la idea aquí no es hablar de cifras exactas. Los números exactos no nos van a decir mucho, sino queremos tener una orden de magnitud, ¿no?, de los diferentes problemas y de comparaciones, de los costos, cuánto representan en el contexto de la economía, cuánto cuesta atenderla, etcétera. Queremos tener órdenes de magnitud, más que números específicos, porque es bastante complicado, como van a ver en la metodología, y se requiere hacer una serie de supuestos. La metodología que utilizamos es la desarrollada por Ross y Horton en 1998 y que ha sido aplicada para algunos otros países en desarrollo. Esta metodología la complementamos en algunos puntos con el estudio que se hizo de Martínez y Fernández en el 2006 para el caso de la desnutrición, adaptándolo para los temas de anemia y para el caso peruano, y sujetos en la medida de lo posible a
tratando de cubrir la metodología, pero en muchos casos la información existente no es completa y tenemos que hacer algunos ajustes a la metodología. Todo esto está hemos tratado de mostrarlo transparentemente en el propio estudio, en el libro, ¿no? La metodología busca capturar dos grandes grupos de costos, que les comentaba. Uno primero es el que tiene que ver con los costos para la sociedad asociados a los efectos de la anemia en los afectados, es decir, los problemas cognitivos que se generan como consecuencia de la anemia en los niños, la fatiga en el caso de los adultos, y qué efectos para la economía generan estos problemas como que son consecuencia de la anemia. Y en el segundo caso sí estamos hablando de los gastos, de los costos referidos a los gastos propiamente que realiza el Estado como consecuencia de la anemia, ¿no? Unos son los gastos del Estado y los otros son los efectos que se generan a consecuencia de los efectos de la anemia en los grupos afectados, adultos en menor medida y sobre todo los niños. Entonces la idea es calcular, estimar estos costos a nivel de los individuos afectados y proyectarlos a nivel país, ¿no? Utilizando para esto la información que tenemos en las encuestas nacionales y en las cifras de cuentas nacionales. Entonces, entrando un poquito más de detalle, cuáles son los costos que estimamos. Tenemos en el primer grupo, que es el que mencionaba de los costos para la sociedad y los efectos de la anemia, hay tres costos que específicamente cubrimos. El primero es el derivado de la pérdida cognitiva en los niños menores de 5 años, cómo esto afecta los salarios futuros de los niños y por lo tanto la economía del país. El segundo es los costos derivados de la pérdida de escolaridad de los niños menores de 5 años nuevamente en sus salarios futuros. El primer caso es directamente el tema cognitivo y en el segundo caso el tema cognitivo, qué efectos genera en la escolaridad y por lo tanto en los salarios. Y en el tercero es ya con el grupo de los adultos, cuáles son los efectos de productividad y por lo tanto de salarios también a causa de la fatiga de la prevalencia de anemia en adultos. Para estos tres componentes, en términos generales, tenemos una ecuación que muestra cómo se calculan los costos, en el que tenemos el efecto de la anemia multiplicado por la masa salarial para ver el impacto en los salarios, el PBI per cápita, para ponerlo en el contexto del país, del producto del país, y la prevalencia de la anemia en cada grupo, ¿no?, considerado. La masa salarial, lo que aparece ahí como WS, como porcentaje del PBI, es la masa salarial como porcentaje del PBI, el PBI CAP es el PBI per cápita, la prevalencia es las tasas de afectación en cada grupo poblacional correspondiente, y la parte quizá más importante y complicada es esto que tenemos como efecto de la anemia, que incluye los parámetros estimados en otros estudios, porque no se han podido hacer estos estudios aquí, para el caso específico peruano, estudios internacionales clínicos aceptados internacionalmente, digamos, como los que lideran, digamos, la literatura sobre esto, con experimentos controlados para asociar la prevalencia de la anemia con el tema de la pérdida cognitiva, con el tema de la fatiga, y también aquí sí podemos hacer estudios más adecuados para el caso peruano, cómo estos temas de pérdida cognitiva y de fatiga afectan el salario en el caso del país, ¿no? Lo que se toma de estudios controlados, internacionales, experimentales, son el efecto de la anemia en la pérdida cognitiva o asociado al tema de parto prematuro y otros problemas de salud. Después hacemos un modelo ajustado, ¿no?, saliéndonos un poquito de la metodología internacional de Ross y Horton, para estimar los costos de la anemia a nivel departamental y por ámbito urbano y rural, que era uno de los objetivos importantes que se querían cubrir, debido a que la información disponible en cuentas nacionales no permitía una desagregación en este nivel. En particular, no se cuenta con la masa salarial distinguiendo departamentos. Entonces, lo que hicimos en este caso es utilizar la información proveniente de la encuesta nacional de hogares, haciendo unos ajustes al modelo para poder tener algunas estimaciones que nos muestren también órdenes de magnitud de la diferencia de los costos entre el contexto urbano y rural, que es muy importante por las diferencias de la anemia en estos casos, y también ver qué tantas diferencias se pueden dar a nivel departamental en la medida de lo posible. No se puedan hacer todos los cálculos específicos para los departamentos porque no existe información específica, pero podemos tener una idea para comparar.
Después, en el segundo grupo están los, que es un poquito más sencillo y requiere un poco menos de supuestos, los costos que se genera para que genera la prevalencia de la anemia al Estado peruano, ¿no? En este caso, bueno, en verdad también se requieren supuestos importantes en esta parte. En primer lugar está el costo de los partos prematuros, que es un problema claramente asociado que tiene una relación clara con la anemia. Basados nuevamente en Ross y Horton, en este caso, se estima el costo que representa, el costo extra que representa un parto prematuro para el Estado peruano, multiplicado por la proporción de la población de mujeres que tuvieron un parto prematuro a causa de la anemia, ¿no? Basado en estimaciones de estudios, cuál es la proporción de la población de mujeres que han tenido un parto prematuro, qué porcentaje de estas se debe a la anemia. Y por cálculos de nacidos vivos y porcentajes de partos prematuros en el país. Toda la información es para alrededor de 2000, esto no lo había mencionado antes, toda la información la tenemos para alrededor de 2009, 2010. Tratamos de hacerlo para 2010, en algunos casos hemos tenido que incluir alguna información del 2009. Eso es un costo para el Estado que se incluye en el análisis, ¿no? Lo que se gasta adicional por el problema de los partos prematuros, asociados a la anemia, no todos. Después, existe también un costo para el Estado que podemos identificar, que se utiliza también en el caso de la desnutrición crónica, que es las consecuencias que tiene la anemia en la pérdida cognitiva de los niños y por lo tanto en su rendimiento escolar, que en este caso lo que podemos hacer, idealmente se debería ver efectivamente cuánto de rendimiento de pérdida hay, pero es muy difícil valorizar esto. Entonces lo que estimamos es el costo de la repitencia, ¿no? De los más años de estudio que resultan como consecuencia de los problemas de la anemia, y estos años repetidos, además de tener consecuencias en el niño en términos de su salario, en términos de su desarrollo futuro, tienen costos para el gobierno. Los primeros los incluimos en la primera parte y acá incluimos los costos que representa para el gobierno estos mayores años de estudio de los niños. Después, otro componente importante de costo para el Estado, de recursos para el Estado, es el propio costo de tratamiento, ¿no? De los niños hasta de 36 meses y de las gestantes con anemia. Y acá nos basamos en un estudio que se aplicó para Argentina, por ejemplo, de Drake y Bernstein del 2009, y estimamos, no tenemos lamentablemente los datos exactos de quiénes son tratados, pero sí tenemos la población con niveles que requieren tratamiento, y sí de la propia información de presupuesto del Ministerio tenemos los datos promedios del gasto en las dosis de sulfato ferroso que se les da de acuerdo a los propios protocolos del Ministerio, que se les da a las gestantes y a los niños. Y esta información de los gastos en sulfato ferroso le agregamos un costo administrativo de todo lo que representa para el Ministerio aplicar estas dosis, y también lo incorporamos como costos del Estado. No consideramos costos de otras enfermedades asociadas a la anemia, como podría ser las respiratorias o la malaria, porque no encontramos en la literatura suficiente información rigurosa que nos permitiera asociarlo claramente con la anemia. Hay un poquito algunos estudios dicen que puede ser, otros que no, entonces es importante, nosotros hemos querido siempre ir por el lado más conservador para tratar de tener un estimado que sea casi mínimamente costaría esto, ¿no? Y no excedernos. Entonces, en los casos en que no era clara la relación, no la consideramos. Por el otro lado estaban la estimación de los costos del programa preventivo, ¿no? Lo que se incurriría hipotéticamente si el Estado peruano implementa un programa para combatir la anemia más agresivo, y en este caso se considera para el cálculo a todos los niños entre 0 y 35 meses de edad, los que tienen anemia y los que no, y todas las madres gestantes. Nuevamente basándonos en este estudio de Drake y Bernstein, y nuevamente incluimos un estimado de los costos administrativos que implicaría el porcentaje sobre el gasto de los insumos, que implicaría el implementar este programa, que es un 15% de lo que estamos considerando, y estos costos del programa preventivo los queremos comparar con los costos en los que efectivamente se incurre como consecuencia de la anemia.
Nuevamente para hacer énfasis en que hay enormes exigencias de información, entonces son necesarios muchos supuestos que se hacen explícitos y por ello no podemos tomar las cifras como números específicos, sino más bien como órdenes de magnitud. En particular tenemos que asumir parámetros del efecto de la anemia estimados en otros países con poblaciones que tratamos de que sean similares, pero que finalmente van a ser diferentes a la peruana, por la imposibilidad de hacer estudios experimentales aquí que nos permitan, en el caso peruano específicamente, determinar cuál es el efecto, por ejemplo, de la pérdida cognitiva como consecuencia de la anemia en los niños. Se asume también que los diferentes efectos de la anemia son homogéneos entre la población, ¿no? Estos parámetros no distinguen, por ejemplo, por género. Ni tampoco podemos hacer un análisis más fino que nos permitiera asociar costos por diferentes niveles de prevalencia de anemia, que también sería ideal, ¿no? Y después, para calcular el producto per cápita en las pérdidas de productividad futuras, se asume que este es constante, ¿no? No estamos haciendo un análisis año a año. Y como les comentaba, tenemos aquí también que tratamos como se suele hacer en este tipo de estudios donde hay tantos supuestos y tantos supuestos heroicos que hay que hacer, lo que se trata es de ser conservador, ¿no? Si vamos a fallar por el lado, seguramente los resultados no van a ser perfectos. Se trata de fallar en el lado conservador, porque la idea es mostrar los costos y no queremos inflarlos, ¿no? Y tomar siempre cuando no hay consenso, no se hace. Y también en el propio estudio hemos hecho algunos análisis de sensibilidad para ver cuánto variarían los costos estimados si cambiaran los parámetros, ¿no? Si, digamos, tomamos en algún caso un parámetro de 20%, ¿qué pasa si este no es 20%, sino es 25 o 15%? ¿No? Un análisis de cómo varían los costos estimados ante cambios en estos parámetros que no son necesariamente exactos. Entonces, entrando ya a los resultados, primero tenemos este primer grupo de costos que, como recordarán, son los que se refieren a los efectos para la sociedad en pérdida de salarios como consecuencia de los efectos de la anemia. Y lo que tenemos es que es un 75 soles, es el costo total de este primer grupo es 75 soles per cápita, lo que representa 0.55 del PBI per cápita, de los cuales el costo por la pérdida cognitiva en los niños es el bastante más fuerte que los demás, ¿no? De estos 75 soles, 44 son como consecuencia de la pérdida cognitiva en los niños y cómo esto genera una pérdida de salario de estos niños cuando son adultos, y esta pérdida de salario es una pérdida no solo para ellos, sino para el país. Hay otro costo pequeño por la pérdida de escolaridad, que nuevamente no incluye todo el problema de escolaridad, sino solamente la parte de la repitencia de cuánto tiempo se demora en estudiar el niño. Y la pérdida de productividad por la fatiga en adultos es menor porque los porcentajes de prevalencia de anemia en los adultos también son bastante menores. Entonces, este tema cognitivo es el crítico y tiene una participación bastante alta en el PBI per cápita, ¿no? Como porcentaje del PBI per cápita. Cuando vemos estos cálculos tratando de hacer diferencias entre lo que les comentaba de hacer un ajuste para poder diferenciar entre departamentos y urbano-rural, hemos cambiado un poco la metodología y en este caso, en lugar de hablar de 0.55% del PBI, los estimados salen más altos, en 0.86% del PBI. Los componentes son los mismos, la metodología varía un poco y aquí tenemos dos alternativas metodológicas que nos dan dos porcentajes relativamente similares, pero un poco diferentes, ¿no? Para tomarlo en cuenta como sobre la base de estos cálculos del punto de 116 soles per cápita, como consecuencia de estos tres costos, y que representan un 0.86% del PBI, distinguimos el área rural y urbana, que pueden ver aquí, ¿no? Y lo que vemos es, bueno, como probablemente era de esperar, si bien los costos son más altos en el área urbana, los porcentajes en términos de porcentaje del PBI per cápita son bastante más altos en el área rural. Y esto es
este porcentaje, este costo que se genera en el área rural no es solamente proporcional a la mayor anemia, sino que además de que la anemia es más alta en las áreas rurales, los efectos en el tema salarial, que son más importantes en el área rural, hacen que el efecto sea aún mayor, ¿no? Porque la pérdida de productividad, el efecto en el salario, todo esto, dadas las características de la economía rural, los efectos tienen una dimensión mayor, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en el área, y las proporciones varían un poco entre el tema de la pérdida cognitiva y el tema de, por ejemplo, de los adultos por fatiga, es más importante en el área rural, dado que el trabajo manual, el trabajo que asociado al tema de fatiga, que es el que estimamos aquí, es más importante en el área rural que en el área urbana, ¿no? Los salarios asociados con un tema que se consideran acá, que es asociados a un trabajo más manual, ¿no? Las labores agrícolas, todas estas se van a ver más afectadas por un tema de fatiga. De igual manera, la pérdida cognitiva y los otros costos también representan un porcentaje más alto del per cápita. Después, por departamentos, vemos que los departamentos más afectados en términos de su PBI per cápita son Apurímac, Ucayali, Huánuco, Amazonas, Puno, Cusco y Junín. Y las diferencias son bastante grandes, ¿no? Y la relación entre el costo y la prevalencia de la anemia es positiva, pero no es que necesariamente departamentos con una anemia proporcionalmente más alta, exactamente su costo es mayor, sino tiene que ver también con algunas características de la economía de cada departamento. Acá tenemos un gráfico en el que tenemos en el eje vertical el costo de la anemia como porcentaje dentro del PBI per cápita, ¿no? Donde tenemos estos departamentos que les he mencionado en los picos, como los departamentos de costo más alto, Amazonas, Huánuco, Apurímac, y en el eje horizontal los departamentos están organizados de acuerdo a su prevalencia de anemia. Entonces, si bien hay una tendencia que corresponde a la prevalencia de la anemia en los departamentos, vemos que no necesariamente es exacta, sino que se ve también afectada por otras características de las economías de cada departamento en términos de la masa salarial y su importancia en el PBI per cápita. Luego, pasando al tema de los costos que se generan para el Estado, acá tenemos que los costos que estimamos son 632 millones. De los cuales 57% corresponde a los costos de la atención de los partos prematuros atribuibles a la anemia. El segundo componente es el costo de repitencia que les comenté en el tema de cuánto cuesta para el Estado este retraso de escolaridad de los niños, que si bien en términos de la distribución de los costos de la anemia no parece tan importante, equivale al 3% del gasto total de la educación para el Estado. No es poca cosa, ¿no? Solamente ese pequeño costo que se genera por efectos de repitencia ya es un costo importante para el Ministerio de Educación o para los gastos de educación, que se pierde un poco acá cuando vemos otros costos para el Estado asociados a la anemia. Los costos menores, pero también importantes, provienen del propio tratamiento de las mujeres gestantes y niños con anemia, ¿no? Ahí vemos una distribución donde se ve que es el principal, el gasto adicional por la atención de partos prematuros que podrían asociarse a la anemia y el costo para el Estado de la repitencia. Entonces, poniendo un poco ya todos estos costos juntos, tenemos que el costo alcanzaría para este periodo que es entre 2009 y 2010, 2.777 millones de soles, y que representa 0.62% del PBI. Nuevamente, este es el escenario menor. Tenemos otras estimaciones con otros supuestos que dan números mayores. En este caso es 0.2% del PBI nacional, y ahí tenemos la distribución. En la parte de arriba vemos los costos para la economía asociados a los efectos del individuo en sus salarios, y en el caso de abajo tenemos los costos directos para el Estado de los problemas de salud o de tema cognitivo que genera la anemia, cuánto representan para el Estado, ¿no? Tenemos estos dos grupos y sumados, el primero es más importante, pero sumados tenemos un total de 2.777 millones. Es anual. Ponemos 2009-2010 porque hacemos una combinación de cifras, pero los datos son anuales, corresponderían a un año. La distribución, acá se ve quizá más claramente en la distribución de estos costos por componentes.
Y juntando todos los costos, nuevamente resalta que es el tema de la pérdida cognitiva en los niños, la claramente más importante, ¿no? Los efectos que va a tener esta pérdida cognitiva en el desempeño laboral de estos niños en el futuro y cuánto esto representa para la economía del país, además de para el propio individuo y su bienestar, ¿no? En segundo lugar, tenemos el costo por pérdida de escolaridad. Después tenemos el costo por pérdida de productividad y después los costos ya del Estado, que son un poco menores, y los de tratamiento en realidad son los más chiquitos, a pesar de que ese es el único caso en que sí están quizás sobreestimados, porque estamos asumiendo que todos los niños con anemia y todas las mujeres gestantes con anemia están recibiendo el tratamiento. A pesar de eso, ese costo es menor, sino son mayores los costos que se generan para el país por los temas de pérdida cognitiva, de escolaridad, etcétera. Por el lado de la intervención preventiva, tenemos aquí lo que les comentaba, cuánto gastaría el Estado si se les diera las dosis recomendadas por el propio protocolo y estudios del Estado, y asumiendo de sulfato ferroso, ¿no? Y asumiendo este 15% adicional de gastos administrativos y los gastos y los costos del sulfato ferroso, se alcanza un costo de 9.766 millones de soles más o menos como un tratamiento preventivo, cubriendo los niños y las mujeres gestantes. Ahí está la distribución de los costos en lo que es el insumo propiamente y la administración, y primero en lugar para los niños y después para las mujeres gestantes, en este caso es 8.240.000. Entonces en total los costos preventivos son 18 millones de soles, y si se comparan con los 632 millones que la anemia le cuesta al Estado, no, ni siquiera con los costos que se generan para el país, sino solamente en los gastos del Estado, es menos del 3%, ¿no? Lo que implicaría darle las dosis preventivas a toda la población objetivo, es menos del 3% de lo que estimamos que el Estado gasta como consecuencia de la anemia. Mucho menos aún si consideramos lo que la anemia representa además para la sociedad, ¿no? Entonces, este es un resultado que creemos que es quizás lo más importante de mostrar, a pesar de todos los números pueden tener algunos errores de magnitud, las diferencias son suficientemente grandes como para tener claridad de que habría un beneficio en términos de Estado y en términos de sociedad de tener un programa preventivo mayor, ¿no? Bueno, nuevamente aquí entonces tenemos que en el escenario más conservador, la anemia le cuesta a la sociedad peruana 0.62% del PBI, y que el componente más importante, como les comentaba, es el tema de la pérdida cognitiva en los niños, ¿no? Que alcanza un 0.33% del PBI, está el grueso aquí. Y los costos que son afrontados por el Estado son 632 millones, de los cuales el principal es el costo de atención de partos prematuros, ¿no? Que es bastante elevado el costo extra. Y en contraste, el costo de la prevención de la anemia sería de 18 millones, 2.8% de los costos que se generan para el Estado. El mensaje de estos hallazgos nuevamente es claro: vale la pena implementar un programa más agresivo de prevención, desde la gestación de las madres y concentrado en los niños, ¿no? Y bueno, aquí quería mencionar que solamente hemos tomado este tema del sulfato ferroso, que es el que parece componente bastante más costoso, de lo que el grupo impulsor Anemia No identifica 5 intervenciones para combatir la anemia que pueden servir de guía para una política de lucha contra la anemia, ¿no? Es la suplementación de hierro y micronutrientes en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, la fortificación del alimento, que no hemos considerado en nuestros costos, pero como las diferencias son tan grandes, da el espacio para realizar esto también, y otras medidas que no tendrían costos mayores, como fomentar la mejora de la ingesta de hierro en la dieta, mediante educación nutricional, tratamiento de parásitos, malaria, diarreas infantiles, pinzamiento oportuno del cordón umbilical, y otras medidas que tienen ya que ver con el quehacer de los ministerios involucrados. El tema de la asociación de la anemia con el parto prematuro efectivamente es bastante complicado, ¿no? Lo que hemos hecho, hemos tomado los parámetros utilizados en otros estudios, en particular el de Scholl,
que es el que es usado por varios otros estudios también, y que nos pone y que nos da porcentajes de asociación similares a los que se usan, por ejemplo, en Argentina. Y no logro encontrar acá el número exacto, pero claramente no es todo. No todos los partos prematuros son asociados a la anemia. Me parece que es menos de 30% lo que estamos considerando. Es decir, poco menos del 30% de los partos prematuros los consideramos como el costo adicional de esos son los que entran en el estudio. Quizás esté un poco sobreestimado, no lo sé, pero es el porcentaje similar al que se usa en otros casos de países en desarrollo, ¿no? Efectivamente, infecciones respiratorias y muchos otros temas también tienen que ver, pero no, es menos de 30%, no es todo ni la mitad, sino menos de un tercio de los partos prematuros son los que estamos considerando para el costeo. Y con respecto a los segundos, sí, efectivamente, quizás haya que ser más claro que estamos considerando solamente un punto en el costo preventivo, en el costo de prevención, pero es quizás lo que ocurre es que todos los otros costos que son, las otras políticas que son quizás igualmente importantes, como la educación nutricional a las madres, los controles de salud, etcétera, son políticas que no solamente tienen que ver con la anemia, sino con desnutrición y con muchos otros problemas. Entonces es difícil, además de que es difícil costearlas, es difícil costear la parte que correspondería a la anemia, ¿no? Si no estaríamos también, si cargamos todas esas medidas a un programa contra la anemia, lo estaríamos haciendo parecer como más de lo que es, porque todo eso es importante para la salud en general. Quizás, sí, digamos, no sé, no podría decir esta parte del sulfato ferroso y la implementación de un programa de esto, qué porcentaje podría ser de todo lo que implicaría un programa por anemia, es difícil, ¿no? Pero nos da nos muestra la importancia de que con poco, no es pocos recursos, pero relativamente hablando, con pocos recursos se puede cubrir este tema en particular del sulfato ferroso, ¿no? El siguiente paso después de este trabajo va a ser un poco analizar el costo-efectividad de todo el paquete de prevención que trabaja el Estado para poder de alguna manera aconsejar qué es lo que es más efectivo y qué es lo que es menos efectivo, ¿no? Dentro de este trabajo. Gracias por la invitación y también enhorabuena por la elaboración, ¿no?, de este importante informe que realmente da pistas claras, ¿no?, por dónde se debe ir. Mi pregunta para la investigadora Alcázar, quizás también para Íñigo, es si en el estudio se ha hecho algún análisis de la dimensión institucional del problema. Es decir, hay una clave que es la articulación de las distintas competencia del gobierno central, del gobiernos regionales, de los gobiernos distritales, de la sociedad civil, en fin, de todos los actores que en el complejo entramado de la gobernabilidad de un Estado tienen sus competencias para luchar, ¿no?, contra este problema, porque al final es un problema multidimensional y que como tal hay que abordarlo, ¿no? Quería ver un poco vuestras reflexiones, vuestra valoración sobre el enfoque, ¿no?, o la realidad institucional que habéis encontrado al momento de elaborar el estudio, y quizá también una reflexión sobre la gran oportunidad, ¿no?, que tiene Perú para seguir avanzando, ¿no?, en la reducción de los promedios, pero sobre todo de las brechas, ¿no?, como comentaba desde el MINSA, que ese es el gran reto. Y me refiero al excelente momento no solo de la macroeconomía peruana, sino todo el auge de punta que tiene la gastronomía peruana a nivel nacional, a nivel internacional, donde se abren restaurantes de comida peruana en los sitios más lujosos, ¿no?, a nivel global. Quizá esto es también un reto y una oportunidad de incorporar en las instituciones que están impulsando con mucho acierto este boom, ¿no?, de la gastronomía peruana, para incorporar en su agenda también todavía los retos, ¿no?, que hay en temas de desnutrición y de anemia en el país. Muchas gracias. Nosotros en este sentido somos bastante optimistas, y uno de los motivos es porque aquí tenemos presentes al MINSA, tenemos presentes a la gente de la delegación,
al MEF sobre todo, a FICO representando a la mesa de concertación, y eso ya significa que hay cierta concienciación que para nosotros, como os decía al principio, es el primer paso fundamental para de ahí tratar de llegar a grandes logros como los que ahora estamos en línea de conseguir en desnutrición infantil, ¿no? Luego, bueno, incluso nosotros tuvimos hace poco una reunión con la ministra del MIDIS porque dentro de los programas sociales que maneja el propio MIDIS no sería muy complicado de meter componentes para trabajar anemia. El caso más claro quizás puede ser Jaliwarma, ¿no?, donde se van a empezar a dar alimentos locales en colegios y sería muy sencillo de meter componentes para desarrollar la anemia. Lo mismo sucedería con Cuna Más, o lo mismo sucedería con Foncodes, y lo más importante, lo que comentaba la doctora Justi, todo el trabajo, todo el paquete ese de prevención, que no puede ser una sola solución, quizás como era el enfoque hasta ahora en el tema de los multimicronutrientes, sino que tiene que ser algo más integral, ¿no? Y creo que para eso el Ministerio de Salud, a mi juicio, tiene las ideas claras, ¿no? Ahora, lo importante, como pasó con la desnutrición crónica, es que esto no solo parta del sector salud, sino que los otros ministerios, especialmente el MIDIS y el MEF, pues también comprendan un poco cuáles son las soluciones que hay que seguir, ¿no? Y luego, bueno, luego ya se encargará la mesa de concertación de poder vigilarlas en su cumplimiento y bueno, y poder observarlas. Y nosotros, dentro de nuestra humilde medida, pues el tema del coste-efectividad ahora nos interesa bastante, ¿no?, para poder dar esa orientación de qué es ahora lo que está resultando más efectivo en la lucha contra la anemia. Sobre la preocupación que nos trae el doctor Carbone sobre qué posibilidades hay de que el MINSA coordine con el MIDIS para que la anemia sea un indicador de programas sociales, ¿no es cierto? O sea, yo creo que todo esto es un proceso sumatorio, ¿no? Ahora estamos mirando anemia porque nuestros números de nutrición están comenzando a bajar, entonces estamos mirando un poquito más. Yo recuerdo cuando empezamos a vacunar, el símbolo era una mano de 5, solo ponemos 5 vacunas, solo ponemos 15. Cuando aprendimos a poner 5 pusimos 6, después 7, después 8, después 9, ¿no? En este tema de salud infantil nos preocupamos por la mortalidad infantil. Estábamos hace 20, 30 años, estábamos en 80 y tantos en mortalidad, ahora estamos en 16, 17 y hemos ido bajando. Entonces comienzan a aparecer el problema de mortalidad neonatal. Estamos viendo temas de inclusión, estamos viendo temas de anemia. Anemia está monitorizada por el Estado a través de la EMLNA hace ya muchos años y es un índice que como sector tenemos siempre presente, ¿no? Y ahora estamos viendo que hay que redoblar esfuerzos para combatirla y hay que lograr alianzas, ¿no? Sobre el MIDIS yo no puedo responder, pero en nuestras reuniones de coordinación son temas que tienen que estar presentes para incluir estos indicadores que nos interesan a todos, ¿no? Porque al final los efectores de política que somos los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las acciones que se hacen en el nivel local, porque al final nosotros discutimos acá la política bien interesante, pero si en el nivel local, el municipio, el centro, la escuela, las instituciones de base no se ponen de acuerdo, eso no va a funcionar. Y ese trabajo de hormiga es el que hay que hacer en el nivel local, ¿no? Orientado por una política del Estado, pero eso tiene que efectivizarse ahí. Por eso es complejo este tema, que al final nos va a llevar a que la gente cambie las conductas adentro de su casa, ¿no? Porque el que le demos un medicamento no significa que lo va a tomar. En todas las cuestiones. El que tenga información no significa que lo va a hacer. Si la información fuera suficiente, en este salón nadie tendría sobrepeso, nadie fumaría, todos haríamos ejercicio, ¿no? Pero como la información no es suficiente para nosotros, tampoco es suficiente en otros aspectos para el resto de las personas. Entonces, este es un trabajo de esfuerzo multisectorial que debe lograr que las personas cambien los hábitos al interior del hogar y que cambien la forma de ser. Y eso es un trabajo que cuesta, por eso hay indicadores que son tan difíciles de lograr. Y por eso hay que redoblar esfuerzos y articularlos en todos, ¿no? Yo quería comentar también de que nos parece que es muy valioso tener un estudio de este tipo que pone sobre la mesa el tema de los costos que acarrea la sociedad un problema tan importante como la anemia. Cuando uno mira las cifras, y yo quiero decirlo eso a Lorena, es bien fácil decir, oye, esto no me parece. Es bien complicado llegar y poner las cifras adelante, ¿no?
Solo los comentarios son en el ánimo de mejorar hacia adelante. Me parecen muy interesantes las propuestas que hacen que se hacen en el estudio, digamos que el Estado tendría que asumir, ¿no? Los programas, bueno, en el caso de que fueran programas. Pero una consulta, ¿se ha analizado o se ha presentado la posible participación de la sociedad civil en esto? Digamos, ¿qué tipo de participación tendría en mejorar estos estándares? Bueno, aquí yo creo que va a ser Fico probablemente el que mejor te responda a esta pregunta, porque bueno, nuestro socio a la hora de difundir al nivel que la mesa de concertación trabaja es Fico, bueno, César, toda la gente que nos está apoyando, ¿no? Y ellos, como también representantes de la sociedad civil, son los que los ayudan luego a posicionar estos trabajos más allá de estas presentaciones, ¿no? Y obviamente la sociedad civil, o como comentaba también Juan, asociaciones como APEGA, asociaciones que están muy involucradas también en todo el tema de salud infantil, o que tienen relación su trabajo con la salud infantil, son también a las que vamos a poder ir posicionando esta concienciación que os comentaba antes, que es muy importante, que no solo las instituciones públicas la manejen, sino también las instituciones, o sea, la sociedad civil en general, ¿no? Muchas gracias a Grade y a los investigadores por invitarnos a comentar en este estudio. Creo que el estudio, si uno de los objetivos no declarados en el estudio era generar conciencia a nivel del público objetivo, del Estado, en parte lo está consiguiendo y lo va a seguir consiguiendo, ¿no? Ese es, creo que, el mayor aporte del estudio. Probablemente haya algunas cifras que ajustar, que estoy de acuerdo con la doctora Paulina, que no, el porcentaje de parto prematuro asociado a la anemia probablemente no sea tan alto, pero no sé si también, o sea, podría ser más bajo quizá, pero también el costo de la atención del prematuro no solo es la cesárea, sino también es el costo de la atención del prematuro en sí mismo, que requiere atención especializada, ¿no? Que creo que no se ha tomado en cuenta. Entonces, podría haber ajustes quizá, pero igual siempre va a ser llamativo, va a ser bien alto, es ya las consecuencias generales y sobre todo en el aspecto educativo, y que eso a la larga va a generar mayores, va a incrementar el círculo de la pobreza, ¿no? Es decir, que podamos salir de la pobreza, siempre vamos a tener un grupo grande de población afectado de este problema de la desnutrición y en general que va a estar rezagada del desarrollo que el país pueda tener, ¿no? Entonces, de ahí ya creo que el documento en sí, la investigación es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Para las políticas que se desarrollan en el Estado. Yo no soy economista, pero sí un poco revisando ya la parte general del documento, que lo encuentro en todo lo que corresponde quizá a aportes, ¿no? Entonces veo la parte final cuando se dice, bueno, propone un programa de prevención de anemia, ¿no? Entonces sí preocupa porque, o sea, el Estado viene haciendo muchas de estas medidas mucho tiempo. O sea, mucho tiempo se hace suplementación de hierro a las gestantes y la atención prenatal está, creo que 90%, ¿no? Pero cuando ves que en la encuesta qué porcentaje recibe hierro es alta. Entonces, probablemente el suplemento que se está dando, o sea, se entrega a la gestante, de repente no está siendo consumido, no es el medicamento bajo esa presentación, de repente el exactamente aceptable, ¿no? Entonces, por ahí hay algo que trabajar más y ver si efectivamente esa es la medida efectiva, correcta que hay que seguir y que está fallando para que eso pueda tener efecto en reducción de la anemia, ¿no? Yo iría más por el lado de la intervención, que en todo caso quizá hay problemas de oportunidad. O sea, es alta la atención prenatal, es alto el porcentaje de gestantes que reciben hierro, pero ¿en qué momento lo reciben? Y también los estudios dicen que una cosa es que te hagan un examen el primer trimestre, una cosa es el tratamiento o la suplementación iniciada en el primer trimestre y otra cosa es que lo inicies en el tercer trimestre de gestación. Entonces, creo que ahí hay un poco que trabajar más.
porque se está tratando a veces de cobertura por cobertura, o sea, no solamente a nivel operativo local, se exige y hay un poco de esfuerzo porque haya más gente que reciba, pero no tanto viendo ya la calidad de este servicio, sino por el lado de cumplir con que haya atención con el medicamento. Pero, porque si fuese, o sea, acá al final en el estudio dice lo que se requeriría que el Estado gaste 18 millones, diríamos, ya está resuelto. Porque si vemos el presupuesto que está asignado, o sea, el doctor Carbone decía como si la anemia es parte de los indicadores del Estado, sí, porque en el programa articulado nutricional que se ha diseñado y es liderado por el Ministerio de Salud desde el año 2008, los indicadores básicos son reducir desnutrición crónica infantil y reducir la prevalencia de anemia en niños. Y desde ahí es que se monitoriza año a año qué proporción de niños tienen anemia. Y es más, pero en niños menores de 36 meses, no es lo que se está controlando. Claro que hay datos para niños menores de 5 años. Cuando ves la cifra 2007 a 2012, se baja en 10 puntos. ¿No? Pero como dice la doctora Paulina, la brecha urbano-rural que se ha reducido en la desnutrición crónica infantil, en el caso de la anemia se ha ampliado. O sea, no, el efecto deseado, nosotros quisiéramos que baje más y no estamos consiguiendo quizá ese efecto mayor que quisiéramos porque es 1 de cada 2 niños que tienen anemia, ¿no? Entonces, y en la sierra, bueno, igual 50% de edad, de proporción de niños tiene anemia, menor de 36 meses. Igual ahí creo que también hay problemas de oportunidad de la entrega del suplemento. Y ahí sí creo que hay un problema de, si bien es cierto está normado, está protocolizado, la entrega del suplemento de hierro, cuando hacemos el análisis de cuánto presupuesto se le ha asignado, que ahora que tenemos el presupuesto por resultados, podemos identificar la línea presupuestal orientada a reducción de anemia y podemos decir efectivamente cuánto es el presupuesto que se ha asignado, ¿no? En total. En el 2009 eran 9 millones de soles y en el 2013 son 49 millones de soles. Ahí podríamos decir tiene gastos administrativos de personal a nivel local porque los programas no operan solamente con comprar el medicamento. Hay toda una logística local y aparte en los servicios, quienes entregan, quienes dan la consejería y todo eso tiene gastos financieros que hay que asumirlos, ¿no? Entonces ves que pero si vas solamente a bienes y servicios, ¿no? Vas de 3 millones en el 2009, vas a 31 millones en el 2013. O sea, del 2012 al 2013 prácticamente ha aumentado en 11 millones de soles el presupuesto para bienes y servicios en lo que respecta a suplementación de hierro en niños, de micronutrientes, porque es vitamina A y es hierro. Entonces cuando ves, pero de ahí hay una cuestión de compra de bienes directamente, ¿no? Igual sube de 1.400.000 a 26 millones, ¿no? Y directamente suministros médicos de 950.000 soles a 25 millones en el 2013. Indudablemente donde hay mayor incremento es del 2012 al 2013. Entonces el estudio es 2009-2010 y creo que es bastante significativo. A esa fecha las cifras de verdad no habíamos mejorado nada, no se veían totalmente. El 2011 nos hemos emocionado bastante porque vimos que bajó 10 puntos, pero 2012 sube. Claro, la variación podemos decir estadística, no hay mayor, pero el hecho mismo de que ya así no haya variación, de hecho que ya no haya seguido al ritmo de disminución, sí preocupa. Y preocupa cuál puede ser el resultado del año 2013, más teniendo en cuenta lo que pasó el año 2012 en faltas de stock a nivel de establecimientos de salud para que estas puedan ser distribuidas, ¿no? Entonces, porque mirando así diríamos, bueno, si la propuesta es suplemento de hierro en niños y acá dice con 15 millones está, entonces diríamos acá ya está para suministros médicos 25 millones y estaría resuelto. Pero como dice la doctora Paulina, no es todo eso, o sea, son más cosas alrededor de la suplementación de hierro, de la prevención de la anemia que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, porque haciendo un análisis, decíamos, el año 2012 eran 7 millones presupuestados para suministro médico, pero cuando vemos si efectivamente se ha ejecutado ese presupuesto en suministro médico, porque el presupuesto generalmente cuando se evalúa global,
casi todos cumplen 90% de ejecución, o sea, ahí es muy... Pero la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas les puede dar cifras exactas de cuando ustedes, la sociedad civil, quiere entrar, es decir, cuánto se ha gastado, se ha ejecutado en suministro médico, ¿no? Cuánto estaba presupuestado, ¿no? Inicialmente, y después cómo se va modificando el presupuesto, y parece ser que finalmente cuando se gasta ya en suministro médico, ¿no? Estas cifras prácticamente llegan al 60%, 70%, ¿no? Entonces, acordémonos que el país está en un proceso de descentralización. Entonces, como parte de la descentralización, se han delegado funciones, hay mucha presión también de la sociedad civil de que haya más presupuesto asignado a regiones. Entonces todos quieren mostrar verde bonito y dicen, bueno, acá hay más presupuesto en la región, pero también esa descentralización misma, que es buena porque les da la responsabilidad a las regiones para que ellos se responsabilicen de la salud de la zona, del ámbito, de la región, también a veces hace que el presupuesto, ¿no?, se pueda dividir tantas veces, hasta inclusive hoy en día están creando ejecutoras de salud por provincia. Entonces, también la misma presión tienen cuánto presupuesto se asigna a cada provincia. Entonces, se atomiza tanto el proceso de adquisición de los insumos básicos como la suplementación de hierro, y por más presupuesto que haya, finalmente estas no se van a ejecutar, va a tener dificultades. Pero sí algo positivo, que para este año, 2011, ya el Ministerio de Salud ha asumido como insumo estratégico. ¿Eso qué significa? Que lo va a adquirir el Ministerio de Salud, al igual que las vacunas, lo va a adquirir y lo va a distribuir. Por lo menos el insumo básico, que es el suplemento de hierro, estaría garantizado desde el Ministerio de Salud. Por otro lado, acordémonos que en el año 2010 se hace, desde el 2009 se hace una intervención adicional en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer en ese entonces, y se empieza a distribuir multimicronutrientes en algunos departamentos, ¿no? Desde el 2009, 2011 se amplía a 14 departamentos, pero entonces como que por ahí parecía la solución, parecía que tenía mejor efecto, mejor adherencia en la suplementación de hierro y en la atención preventiva, pero también hubo problemas en el stock. O sea, no se adquirió a tiempo. Cuando se adquirió a tiempo, hubo problemas, detectaron que había, no me acuerdo si eran coliformes, pero la cosa es que no apto para consumo. Entonces se paralizó toda la distribución por varios meses, y varias regiones no tuvieron el multimicronutriente. Entonces, como decimos, ese efecto de haber mejorado la suplementación de hierro, finalmente por un periodo largo muchos niños no recibieron suplemento, ¿no? Entonces también podríamos tener un efecto negativo, eso para la medición de este año 2013, ¿no?, lo que ha sucedido en el 2012. Entonces, yo creo que las medidas, o sea, implementadas del Estado están, el presupuesto está ahí, porque si nosotros vemos de las 5 medidas que acá se plantean, ¿no?, dice suplemento de hierro en niños y de gestantes. Ahí hay 2 líneas presupuestales en el programa articulado nutricional. Cuando ustedes quieran ver, entran a niños con suplemento de hierro, van a ver cuánto presupuesto es asignado inclusive por cada departamento. Creo que el presupuesto asignado, si bien cierto, lo va a adquirir el Ministerio de Salud, ahora que he revisado, está como que está destinado solo a Lima, y no es así, porque está destinado para todo el país. Entonces siempre falta hacer algunas mejoras y definitivamente relacionarlos con las metas que hay por cada departamento. Otra cosa que faltaría ahí, y he visto al día 2 de abril, el día de ayer, al día 1 de abril, sin embargo, ahora no sé cómo estamos los stocks. Ustedes, una compra nacional y cualquier proceso de licitación se demora mínimo 3 meses si no tiene problemas, y en promedio 6 meses. Ese presupuesto que está destinado para adquisición no está certificado, significa que todavía no se ha pensado la compra. Entonces, daría mucho la sociedad civil haciendo seguimiento de que, bueno, las compras se desarrollen a tiempo y que los stocks de las regiones también estén a tiempo. Para eso hay mesas de concertación a nivel local, a nivel de las regiones, y siempre es bueno hacer control de stocks, que el Ministerio de Salud
buenamente tiene información a través del SISMED, que ahora cuando empiece a adquirir el medicamento o ya lo ha incluido como parte del protocolo, el multimicronutriente, tal como medicamento, anteriormente estaba como alimento, y es posible que a través del sistema de información del SISMED, del Sistema Integrado de Medicamentos, podamos tener conocimiento del stock de estos insumos a nivel local. Pero como digo, esa es una parte del problema, no es todo, pero sí necesitamos garantizar el stock adecuado de suplemento a nivel local para que eso sea distribuido. Pero hay mucho más con la parte de la educación, la consejería que se tiene que dar a nivel local, individual, que tiene muchos efectos positivos, pero también se necesita de información, quizá campañas masivas de comunicación, como se hace con otros programas, ¿no?, para incentivar el consumo adecuado, ¿no?, de algunos, no solo del suplemento de hierro. Ya de hecho acercarse al servicio a pedir el suplemento haría bastante. Las autoridades locales harían mucho en hacer un seguimiento para que los niños puedan acceder al suplemento, si esa es la medida eficaz que se plantea. Por ahí estaría resuelto, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas más que hacer que están más allá del sector salud, pero creo que salud ha hecho bastante en normar como parte de su función rectora en lo que le corresponde, ¿no? Otra parte es la parte de fortificación de alimentos, creo que lo está trabajando el SENAN, el Instituto Nacional de Salud, y entonces ahí también probablemente hay algunos apoyos que pueda haber en concreto, pero más va por la parte de la normatividad, ¿no? La parte tercera de la propuesta acá en el documento, que es la parte del pinzamiento oportuno del cordón umbilical, ahí la estrategia básica es parto institucional y prácticas saludables en el parto institucional. Probablemente también requiera de mayor seguimiento, de mayor educación, está en el protocolo, pero probablemente eso no se esté cumpliendo, entonces se necesita hacer realmente el efecto que tiene, ¿no?, el retraso en el pinzamiento del cordón para que esto pueda significar resultados concretos en el niño, ¿no? En todo caso, el parto institucional rural ha incrementado, deseamos que incremente más porque está a 65%, a 69%, nuestra meta es que llegue al menos a 80%, y eso también es priorizado por el Estado en el programa de salud materno-neonatal. También la mejora del hierro en la ingesta de la dieta mediante educación nutricional. Hay tanto en la atención del CRED, que es priorizado como parte del programa articular nutricional, como en la atención prenatal reenfocada, es un componente importante la educación. De ahí que se ha aumentado presupuesto para que se contrate más profesionales, tanto enfermeras como obstetrices en los servicios, y si comparamos 2012 con 2007, 2008, definitivamente hay más recursos humanos en la zona rural, lo cual podría garantizar que pueda ser exitoso un programa de esta naturaleza. Como digo, quizá no creando otro programa, sino haciendo lo mejor, lo que ya está programado, lo que ya está diseñado, ¿no? Y entonces también, doctor Carbone, sí se toma en cuenta en estos programas que existe desde el gobierno, sí se toma en cuenta muchas de las evidencias y de las recomendaciones que sean así publicadas, y una de ellas de las de Lancet, ¿no?, de todas las medidas eficaces para reducir mortalidad neonatal o sobrevivencia infantil, forman parte de los programas, tanto del programa articular nutricional como del programa salud materno-neonatal, y se está haciendo seguimiento y se está insistiendo. Probablemente no se tenga la misma eficacia en la atención prenatal oportuna con exámenes de laboratorio, porque como dice la doctora Yusti, hay un aspecto importante como es la infección urinaria relacionada a prematuridad. Entonces, ahí también es muy importante que se pueda tener diagnóstico oportuno, temprano, se trate, y el Ministerio de Salud lo ha protocolizado cuál es la ruta a seguir cuando se encuentre bacteriuria asintomática, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo, quizá falta un mayor seguimiento de la implementación de estos programas a nivel operativo, a nivel, ¿no?, local, de la participación de los gobiernos regionales, una mayor sensibilización de ellos, y también a la participación de los gobiernos locales, ¿no?, porque se necesita que actúen ellos promoviendo la demanda a los servicios de salud.
creemos que si esas cosas se hacen bien, se hacen mejor, o sea, un mayor seguimiento, y ahí está la tarea quizá de la sociedad civil, ¿no?, con la información. Así como de repente se hizo con la parte de desnutrición crónica, se ha ido tras de las intervenciones de la atención del CRED, atención de la vacuna, y hemos sido defensores de que haya efectivamente más presupuesto para esas intervenciones. Como digo, la intervención, si fuese por lo que está proponiéndose ahí, estaríamos en estar resuelto. Pero creo que hay muchas más cosas que hacer y hacerlas mejor y un mayor seguimiento para que podamos tener una efectividad en la reducción de la anemia en el Perú. Gracias. Bueno, quería agradecer las palabras de todos los que están en la mesa, pero también un poco enfatizar una de las cosas que ha comentado la doctora Guamaní con respecto al tema de recursos humanos, porque está claro, como usted mencionaba, que en realidad los diferentes ministerios, y por ejemplo en este caso el Ministerio de Salud está haciendo un gran esfuerzo para poner un presupuesto para el tema de los multimicronutrientes, por ejemplo. Pero muchas veces se están creando directivas, normas a nivel del Ministerio de Salud, también, por ejemplo, en el tema de fortificación, como comentaba, que puede ser un ente rector, ¿no?, que pone las normas, pero también se necesita ese recurso humano para facilitar la implementación de esas normas, de esas directivas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que hemos visto en el caso de los multimicronutrientes es que se ha aumentado de 3 regiones, por ejemplo, a 16, pero a nivel central sigue el mismo equipo de personas, ¿no? Entonces, resulta bastante complicado, yo creo, poder llevar ese mensaje, esa educación, ese apoyo a las regiones que, como han comentado, están en el norte. Cada uno tiene, por supuesto, mucho personal, pero que necesita ser capacitado desde el nivel central, ¿no? Entonces, por mucho que consigamos lo que es el consumo, consigamos el producto en sí y lo transfiramos a las diferentes regiones, si no se lleva a la vez que el conocimiento, ¿no?, la asistencia técnica a todas esas regiones, muchas veces nos encontramos con que el producto lleva a la región y se queda bloqueado, se queda estancado porque no se entiende qué es lo que tiene que hacerse con esos multimicronutrientes o con lo que sea. También a nivel de fortificación, por ejemplo, es muy importante estar haciendo seguimiento de todas las empresas que fortifican, ¿ya? Pero no es suficiente con que haya una norma, desafortunadamente. En el país muchas empresas pues intentan siempre escapar de esa norma y hacer cosas que quizás no sean las más adecuadas. Se necesita una supervisión muy frecuente y para ello se necesita un presupuesto bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que ese presupuesto en recursos humanos para la capacitación, educación, supervisión, sí que se debería tomar en cuenta también quizás en el presupuesto global, ¿no?, de lo que es prevención de anemia. Gracias. Sí, no sé qué le parecerá a la doctora Guamaní, aparte, complementando un poquitito su intervención, el aprovechar todo el rol del MIDIS en sus programas sociales para también apoyar la lucha contra la anemia. Hay casos muy sencillos. Cuna Más, por ejemplo, puede apoyar la adherencia de multimicronutrientes. Foncodes puede fortalecer la compra y el consumo de proteína animal con Michaca Emprendedora. Bueno, todo el tema de Haliwarma que hemos mencionado antes, introduciendo en sus dietas productos ricos en hierro. Juntos también puede fortalecer el consumo de proteína animal. En Vilcaus Woman, por ejemplo, después de un año insistiendo con los responsables de Juntos sobre este tema, cuando se reparten los 200 soles, el precio del pescado y la carne sube en Vilcaus Woman, porque la población empieza a consumirlos, ¿no? Entonces, creo que hay un potencial importante también, no solo como responsabilidad del Ministerio de Salud, sino también del Ministerio de Inclusión Social, el poder aprovechar sus programas sociales para introducir pequeñas introducciones para que tengan en cuenta el combate de la anemia, ¿no? No sé qué le parece a la doctora. Complementando lo que dice Íñigo, por ejemplo, en el caso de Haliwarma, de acuerdo a los representantes del programa, ellos dicen que no tienen el presupuesto para para incluir un componente de fortificación de hierro que incrementaría un montón los costos en su dieta, ¿no? Entonces, que es efectivamente costoso, pero por eso quiero recalcar que el estudio no pretende decir que un programa preventivo es comprar sulfato ferroso y cargar los gastos administrativos sobre eso, sino que
el cubrir este insumo estratégico representa 2.8 de lo digamos entre 1 y 5%, si queremos darnos rangos para evitar problemas con las estimaciones de que si hemos sobreestimado el parto prematuro, etcétera, de lo que lo representa para el Estado la anemia, y menos de 1% si consideramos los efectos de la pérdida cognitiva en salarios. Entonces, la idea es comprar el sulfato ferroso no nos cuesta nada de lo que representa en costo. Entonces hay espacio para invertir recursos en hacer muchísimas cosas más que pasan por las cosas que están comentando, de capacitación, de trabajar con las regiones, con las comunidades, etcétera, ¿no? Y agregar quizá presupuesto a otros programas para que la anemia entre en diferentes programas, ¿no? Yo quería hacer un comentario respecto al último comentario, ¿no? Y es ¿cómo hacemos que las normas se cumplan? ¿No? Y eso es un problema en cualquier lugar del mundo. Las normas solo se cumplen cuando hay alguien al costado que las hace cumplir, sea con un incentivo o con un desincentivo al no cumplimiento, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que estamos empezando con dos mecanismos. Uno es el Seguro Integral de Salud. El Seguro Integral de Salud este año ha firmado convenio con todas las regiones para pago anticipado y ha definido una primera lista de metas que, si se cumplen, va a pagar un adicional, ¿no? Y por otro lado, tenemos también a toda nuestra población que está en las zonas rurales y que es meritoria de este trabajo de prevención. Esa población está asegurada. Con la ley de aseguramiento en el 2009-2008 se crea la Superintendencia de Aseguramiento en Salud, que ahora tiene alcance nacional y que ya acaba de aprobar su reglamento de supervisión. Es pronto para decir este año la superintendencia va a vigilar que a los chicos les dé anemia, pero al final una superintendencia es una institución que, enfocándose en el usuario, en este caso el asegurado, vigila de que se respeten los derechos en cuanto al plan de salud que se le ofrece, ¿no? Y el plan de salud que se le ofrece, el plan esencial de aseguramiento de salud, incluye la prevención y manejo de anemia. Entonces, yo no diría este año, pero sí hacia eso estamos caminando, ¿no? Por otro lado, recursos necesarios, y Nelly puede ver eso también, presupuesto por resultados tiene espacio para poner eso. A lo largo de los años se han ido perfeccionando los programas presupuestales para incluir los gastos de gestión de la estrategia que estarían, en este caso el personal. A través de ese rubro, las regiones y los servicios han podido contratar personal adicional para completar los cuadros que necesitan para implementar las políticas. Es un camino, estamos comenzando a caminar, pero creo que hay tramos, hay espacios que se están abriendo. Me ha tocado vivir en diferentes ministerios el desarrollo de lo que es la implementación de multimicronutrientes en el aspecto de anemia. O sea, lo de los multimicronutrientes apareció ya por el 2000, ¿no? Y aquí empezaron las ONG privadas en el 2006 a empezar a implementarla. ¿Por qué el Estado no pudo hacerlo? ¿No? Porque faltaba evidencia nacional, ¿no? De no solo eficiencia, sino de eficacia. Y eso nos ha tomado 4 años, o sea, realmente. Y hemos tenido que estar en paralelo jugando entre ministerios, y eso ha sido súper difícil porque hemos comprado un producto que era un suplemento alimentario y hemos terminado convirtiéndolo en un producto farmacéutico para poder incluirlo en el petitorio nacional y poder comprar centralizadamente. Realmente, ustedes y yo sabemos que es súper complicado hacer política pública. 4 años en esto, la gente de Jaliwarma, por ejemplo, sí está preocupado en hacer fortificación y no es caro, pero el problema es que no hay producto. O sea, no existe en registro sanitario un producto, es un producto nuevo, ¿no? Y hay diferentes modalidades y hay que cuidar el país. Entonces, el problema no es hacer el producto, el problema es, como bien decía la doctora Magali, cómo hacemos la adherencia, o sea, que se lo tomen, ¿no? Que se lo consuman, que esa es la clave del asunto, ¿no? Y ahí la participación de todos los actores es muy importante. La fortificación de alimentos en el Perú salió muy bien desde los 90, ¿no? En el siglo pasado, y hemos ido para adelante. O sea, estamos libres del problema de yodo, de deficiencia de yodo, pero las empresas se nos escapan cuando descuidamos el control. Lo mismo nos pasa en la fortificación de hierro en harina.
recién el Estado, por eso la institucionalidad era recontra importante. O sea, nos lo pusieron porque técnicamente era viable, pero la institucionalidad pública recién este año está capacitada en recoger e identificar los 5 elementos que tiene que seguir, ¿no? O sea, porque al fin tenemos la institucionalidad para hacerlo. O sea, estas cosas demoran, no es... A veces la norma se entusiasma mucho porque la evidencia, pero el Estado no está preparado para hacer el control, ¿no? Cosas de esas han pasado, ¿no? Y creemos que ahora hay que seguir trabajando. Esperamos que lo de en Jaliwarma, por ejemplo, el suplemento no demore los 4 años que nos pasó con este producto para 6 y 36 meses preventivo nada más, ¿no? Solo quisiera pedirles un favor encarecidamente, sobre todo al MEF y al MINSA. Luchen por no separar hierro de los demás micronutrientes. Porque si no vamos a pasar de niños de buen peso, buena talla, pálidos y sin cerebro, a niños con buen peso, buena talla, rosados y sin cerebro. Es lo mismo. O sea, aprovechemos que anemia se puede medir para jalar a todos los demás, pero no los separemos. Y la segunda, pregúntenle a Huancavelica qué es lo que está haciendo. En el cuadro que usted presentó se ven las curvas de Huancavelica en las 4 condiciones abajo. Porque Huancavelica, en su pobreza, en su exclusión, en su ruralidad, desde hace años tiene gobiernos que estableció alianzas público-privadas de desarrollo con la cooperación, con otros actores, para incorporar lo que ha dicho el doctor y lo que ha hecho la doctora Yusti, todas esas otras cosas que son más que solamente fierro liofilizado, que son las más importantes, porque son las que van a permanecer en el tiempo y van a hacer el cambio real. Bueno, prácticamente el doctor Carbone ha sido enfático en resaltar de jalar los demás multimicronutrientes con referencia al hierro, y eso es un poco el enfoque que estamos teniendo nosotros con los multimicronutrientes. Solo quería agregar en ese sentido de que no perdamos lo que él mismo ha manifestado al inicio, no la ventana de oportunidades, ¿no? Estamos hablando de la gestación y los 3 primeros años de vida, y tenemos graves problemas en ese sentido. Si uno revisa un poco la gente, vamos a ver que en los primeros 6 meses de vida, 6 meses ya estamos en 70% de anemia, ¿no? Y eso va bajando conforme va avanzando la edad del niño. Estamos hablando de niños de 4 o 5 años ya con un 20% de anemia. Entonces, no perder ese es el objetivo. Estamos hablando de incluir esto en los demás programas sociales, pero trabajemos en esta ventana de oportunidades principalmente. Creo que esta reunión es un buen ejemplo de lo que pasa en el país. El año 96, ¿no es cierto?, se hizo la ENDES y el resultado era, tenemos anemia. ¿Pero por qué se incluyó el análisis de la anemia? Porque se sabía que la anemia era un potencial problema de salud pública y había que medirlo. ¿Lo enfrentamos? No. El año 2005 me tocó en el Acuerdo Nacional presentar una iniciativa que se había aprobado en la mesa de concertación. Gastón estaba de presidente de la mesa en ese momento. Javier Abugataz, que fue el segundo presidente de la mesa, era el representante del Ministerio de Economía y Finanzas en la mesa, y la presentación decía, ¿no?, sabemos lo que hay que hacer y no lo estamos haciendo, y lo que necesitamos es que se haga. Y creo que lo que hemos escuchado ahora, ¿no es cierto?, es sabemos lo que hay que hacer, y lo que también sabemos es que no lo estamos haciendo. Siempre hemos tenido un argumento para no hacerlo. Y lo que tiene el libro es que quita un argumento, pero no es que no lo supiéramos, ¿no es cierto? Porque creo que es una materia en la cual, desde el punto de vista ético, no necesitábamos un argumento, ¿no es cierto? Porque las niñas y los niños, ¿no es cierto?, tienen derecho, ¿no?, a desarrollar plenamente sus capacidades. Y eso es un compromiso que está en la legislación peruana desde no sé cuándo, ¿no es cierto?, y que lo asumimos internacionalmente el año 90 y lo ratificamos el año 91 cuando Perú ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Y seguimos discutiendo hoy día de por qué no lo estamos haciendo. La verdad es que el único mensaje de cierre es uno muy simple. Es urgente enfrentar el problema de la anemia. Los datos del 2012, ¿no es cierto?, lo que dicen es que lo que hemos venido haciendo, que empezó bien, se paró. No solamente se paró, sino que la curva, ¿no es cierto?, ha cambiado. Y que el riesgo es que no resolvemos el problema.
Los datos por departamento lo que muestran es que si bien tenemos departamentos que felizmente como Huancavelica han encontrado un curso de solución al problema, tenemos departamentos como Loreto, por ejemplo, ¿no?, que no le encontró el curso en ningún año. O sea, todos los datos de Loreto lo que muestran es que el problema de anemia no solamente no se ha resuelto, sino que ha crecido. Y por supuesto que sabemos qué factores están, ¿no?, influyendo en eso. No tenemos en Loreto probablemente uno de los peores escenarios desde el punto de vista de parasitosis. ¿Y alguien duda de que hay que enfrentar la parasitosis? Y estamos haciendo tratamiento de desparasitosis. ¿Cuál es el protocolo? Que necesitas que te tomen la muestra, que la manden al hospital para que te hagan la receta. Ese es el protocolo vigente, ¿no? Pero sí es generalizado el problema en la región. Resulta que el problema no es la norma, no es ni siquiera el conocimiento. De hecho, buena parte de las normas, en lugar de resolver los problemas, los están complicando o los van a complicar. Porque si bien centralizar la compra puede ser una solución, a la hora que metes los multimicronutrientes en los protocolos, ¿no?, de medicamentos, complicas en parte, ¿no es cierto?, la producción del medicamento o del suplemento nutricional bajo otras formas, etcétera. ¿Hace cuánto tiempo que estamos discutiendo lo de la fortificación de alimentos, ¿no? Hemos optado por la harina de trigo. ¿Por qué no por el arroz? En este país el consumo de harina de trigo es marginal. Pero ¿hace cuánto tiempo estamos discutiendo el asunto? ¿Hay evidencia? Por supuesto que hay evidencia en América Latina, ¿no es cierto? Hay varios países que están haciendo fortificación y no lo estamos haciendo. Entonces creo que el mensaje es claro. ¿La sociedad civil está haciendo su tarea? Por supuesto que la está haciendo, pero no es tarea de la sociedad civil garantizar los derechos de la población. Esa es una tarea del Estado, es responsabilidad del Estado, ¿no?, garantizar los derechos de la población. Y eso no es una crítica personal, ¿no es cierto?, a quienes nos acompañan hoy día. Es una discusión crítica sobre la manera como está organizada la institucionalidad del Estado en este país. Y que le puede pasar a Europa, por si acaso. Porque una cosa que no estamos discutiendo es cuál es el impacto en el tiempo de las políticas de ajuste sobre los mecanismos, ¿no es cierto?, a través de los cuales los estados manejan su gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Porque toda la lógica, y la sabemos todos acá, ¿no es cierto?, es que no es que no tengamos plata ahora, antes no la teníamos y todos los procedimientos estuvieron hechos, ¿no es cierto?, para que no se pueda gastar. Los famosos equilibrios macroeconómicos, un problema que los colegas de Europa conocen hoy día, ¿no es cierto? Pero las medidas que se adoptan en las épocas en que hay que hacer políticas de ajuste tienen también costos en el tiempo. Y entonces hay que mirar cómo se hacen los ajustes. Un ajuste flat, por ejemplo, como el que se aplicó en el país, termina generándote un escenario donde recortas finalmente a los más débiles, ¿no es cierto? ¿Y quién es el más débil? ¿No? Es ese niño, es esa niña, es esa madre que requiere servicios del Estado en las zonas rurales y donde el Estado no llega, ¿no? Entonces, lo que hoy día tenemos es una oportunidad como país. Tenemos los recursos económicos, pero tenemos todos los procedimientos armados para no poderlos usar. 6 meses, ¿no es cierto?, para poder comprar un medicamento que necesitamos. Medio loco, ¿no? Yo creo que lo que se requiere, ¿no es cierto?, es una acción urgente. Una acción urgente entre los diversos actores que estamos acá reunidos y a quienes representamos, para que ese tema se resuelva. Porque si no, los datos de este año van a ser peores que los del año pasado. Y ya el año pasado hemos retrocedido. Y eso es lo que hay que decir. Eso es, creo que la principal conclusión. No hay hoy día el argumento, ¿no?, de que no es económicamente rentable enfrentar el problema de la anemia. Lo que hay que decir es que, ¿no?, es un tema de primera prioridad. Y a eso confluyen, ¿no?, los argumentos éticos y económicos. Y esa es la discusión. Y creo que ese debe ser el compromiso, ¿no es cierto? Por el lado nuestro como mesa, ¿no?, en ese compromiso estamos. Eso es Anemia No. Anemia No como iniciativa, ¿no es cierto?, de organizaciones del Estado y de la sociedad civil, de la cooperación internacional, lo que busca es poner en la agenda pública el tema de la anemia. También para construir una cultura, porque como no se hace desde el Estado, no se predica tampoco del Estado, ¿no es cierto? O sea,
si yo no estoy enfrentando, ¿no?, el tema de la anemia, por más de que lo conozca, ¿no?, obviamente no voy a hacer, ¿no?, una promoción de cambio de hábitos, de cultura ciudadana, buenas prácticas nutricionales, etcétera, etcétera, porque si no, ¿qué voy a hacer? Voy a evidenciar que no estoy cumpliendo con mi rol. Miren, el protocolo del CRET considera el tema como parte del protocolo. Las actividades prioritarias a favor de la infancia fueron oficializadas, estaban en los protocolos, pero fueron oficializadas en acuerdo en el Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación el año 2005, en acuerdo del Acuerdo Nacional como medidas prioritarias el 2005, incluidas en la Ley de Equilibrio Financiero, ¿no?, que se aprobó en noviembre del 2005 para el presupuesto del 2006, con una cláusula que decía, ¿no?, que se iban a incrementar hasta el 30% los recursos públicos disponibles para cerrar las brechas existentes en la prestación de determinados servicios, que incluía, ¿no es cierto?, el control del crecimiento y desarrollo del niño sano, que incluye además los protocolos de vacunación, dicho sea de paso, y donde también estamos teniendo problemas con el tema de vacunación, ¿no? Entonces, eso está ahí, no es norma, no es un problema normativo, es un problema de prioridad política. Y creo que en el Estado y en la sociedad hay personas, funcionarios, que coincidimos en el diagnóstico. El tema urgente es llevarlo a la opinión pública. Y ahí tenemos una tarea y una corresponsabilidad. Creo que eso es un elemento clave y creo que el valor de esta mañana es que ratifica algo que es importante que esté allí, que haya un argumento menos, ¿no?, para hacer y llevar a la práctica una tarea que es urgente. Y creo que ese es el desafío al que estamos, creo que todas y todos convocados e invitados. Muchas gracias de verdad por el trabajo de Acción contra el Hambre, por el trabajo de Grada y de Lorena en esta materia y obviamente por el apoyo de la cooperación. Creo que todos esos nos lleva a ratificarnos en una convicción. Y creo que ese es el valor más importante de esta mañana, una convicción compartida, ¿no es cierto?, con socios dentro y fuera del país, para que el hambre no esté ni en el Perú ni en el mundo. Muchas gracias.